misa para rezar y expresar su cercanía a las religiosas misioneras de la caridad. Las diferentes comunidades de Jerusalén se reunieron después de la masacre de 4 religiosas y 12 laicos en Yemen. Autoridades y fieles de la Iglesia de Jerusalén se reunieron para celebrar 3 años de pontificado del Papa Francisco. El domingo 13 de marzo recordamos el tercer aniversario de su elección. En la Universidad Pontificia Salesiana de Jerusalén tuvo lugar un encuentro para dialogar sobre la misericordia de Dios. Un rabino, un juez musulmán y 2 sacerdotes confrontaron el tema junto a los presentes. Con una celebración eucarística en la Capilla de la Condena, la comunidad franciscana y fieles continuaron la preparación para el inicio de la Semana Santa. El Centro Magdala acogió un simposio dedicado a las mujeres. El tema central del congreso, María Magdalena, su persona y su significado. Un deber antiguo que la Iglesia de estos últimos años ha hecho todavía más urgente. Así, en su carta, el cardenal Leonardo Sandri invita a todos los católicos a apoyar a Tierra Santa. Si los últimos días han estado dominados por el shock y la tristeza por las Hermanas Misioneras de la Caridad, congregación fundada por la Beata Madre Teresa de Calcuta, el viernes 12 de marzo fue un día lleno de amor y afecto por parte de la comunidad de los cristianos de Jerusalén. Muchos fieles de diferentes denominaciones y comunidades religiosas se reunieron para expresar solidaridad y para rezar después de la terrible noticia de la masacre de 4 hermanas misioneras y de otras 12 personas asesinadas en Yemen por parte de un comando de hombres armados que el 4 de marzo atacó el asilo de ancianos en la ciudad de Adén. La misa, celebrada en la parroquia de San Salvador, contó con la participación de al menos 50 sacerdotes pertenecientes a diferentes comunidades religiosas y fue presidida por Monseñor Fuatual, patriarca latino de Jerusalén, en presencia del nuncio apostólico Monseñor Lazzarotto y del padre Pierbattista Pizzaballa, custodio de Tierra Santa. Las religiosas en misión en Tierra Santa pudieron contar con la presencia y el apoyo de la superiora general Sor Mary Prema, elegida durante el capítulo general de las Misioneras de la Caridad en 2009 en Calcuta. Ataque a la caridad fue el título elegido por el Observatore Romano para expresar indignación por un acontecimiento tan terrible. El domingo 6 de marzo, el Papa Francisco reservó palabras muy duras para con el hecho, diciendo que las religiosas asesinadas junto a otras 12 personas son víctimas también de la globalización de la indiferencia. El Papa expresó su profundo dolor y describió el ataque como una violencia insensata y diabólica. Noi abbiamo sempre detto che qui nel Medio Oriente, anche in Terra Santa, siamo Chiesa del Calvario, del Crocifisso. Hemos dicho siempre que aquí en Oriente Medio y también en Tierra Santa somos Iglesia del Calvario, del Crucifijo, pero no perdemos nunca la esperanza. Un día llegará la resurrección. Hay muertes en pequeñas dosis en nuestra vida y hay muertes duras, en un solo golpe. Esas pobres la han tenido de un solo golpe. De alguna manera, damos gracias al Señor, agradecidos por su coraje, su sacrificio y su amor. Sabemos, lo hemos dicho a menudo, que uno no puede vivir aquí, amar aquí, trabajar aquí sin la cruz. Sin el mundo, Oriente Medio, Tierra Santa, tendrá su resurrección, la alegría, la esperanza. Esta misa se enmarca en el año de la misericordia, en el pequeño marco de la preparación, del camino hacia la Pascua. Preparazione e cammino verso Pascua. Después de la celebración hubo otro momento de afecto hacia la comunidad local, en la sala parroquial de la Custodia de Tierra Santa. En el rostro de las hermanas se leían la serenidad, la paz y la acogida hacia todas las manifestaciones de amistad. Para ellas, el silencio y el amor son más elocuentes que las palabras. Fumata Blanca
Se acababa de poner el sol y a las 7:06, la chimenea de la Capilla Sixtina mostró una señal inequívoca. Era el 13 de marzo de 2013 y la Iglesia Católica tenía un nuevo pontífice, el Papa Francisco, el primer pontífice jesuita, el primero sudamericano, al que fueron a buscar, como dijo el mismo Papa en su primer discurso, desde el balcón de San Pedro, casi hasta el fin del mundo. Buonasera. ¿Voi sapete? Justo 3 años después de su elección, el domingo, la Iglesia de Jerusalén se reunió en la capilla del Pontificio Instituto Notre Dame, a las puertas de la Ciudad Vieja, para celebrar una misa presidida por Monseñor Lazzarotto, junto a diversas autoridades religiosas. Solo hace 3 años que el Papa Francisco ocupa como sucesor de Pedro en la cátedra, pero ha llenado estos 3 años no solo con palabras, sino sobre todo, yo diría, con gestos. Non solo parole, ma soprattutto direi gesti. La experiencia fue compartida por decenas y decenas de personas que llenaron la capilla, personas de diferentes carismas, procedencias y edades, además de la gratitud. Estoy muy agradecida al Papa porque ha hecho mucho. Sobre todo, doy gracias por su humildad y también porque ha dado voz a nuestro carisma. Soy franciscana y él ha encarnado el carisma de San Francisco, de la pobreza y de la humildad. Il a pris le charisme de Saint François, de la pauvreté et de l'humilité. Hace algunos meses, mi mujer, mi hijo y mi familia fuimos al Vaticano y participamos en una misa con el Papa Francisco. Fue verdaderamente maravilloso, realmente una experiencia que pasa una vez en la vida, y estoy muy agradecido por ello, por el mensaje que nos dejó de relacionarnos con todas las personas con paz y con misericordia. Un motivo por el que estoy agradecido al Papa Francisco es que es un padre que sabe hablar también a nosotros, los jóvenes. Estoy muy agradecida al Papa Francisco porque no solo trae a toda la Iglesia su sencillez, sino que nos la hace vivir también a nosotros. Todos somos iguales, todos somos hermanos y hermanas y traemos esta novedad. En el momento de su elección, Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, tenía 76 años. Su deseo desde el principio ha sido comenzar un camino de fraternidad, confianza y amor, unidos, obispo y pueblo. Creo que haber aceptado ser Papa, Vicario de Cristo, Obispo de Roma, como él dice, es un gesto de una generosidad, de un desprendimiento de sí gigante, que refleja lo que él ha vivido toda su vida. que riflette quello che lui ha vissuto tutta la sua vita. Uno de los gestos más llamativos llevados a cabo por el Papa Francisco en sus 3 años de ministerio ha sido la institución de un año jubilar extraordinario dedicado a la misericordia. Esa misericordia de Dios que está en el centro del pontificado de Bergoglio. Io credo che quello che il Papa Creo que lo que el Papa deseó es que junto a él, cada uno en su forma específica, por el ministerio o la vocación específica que ha recibido, se convierta en un testimonio y un anunciador, sobre todo del amor de Dios y de su misericordia. Un amor que es perdón y que es misericordia. Annunciatore soprattutto dell'amore di Dio, della sua misericordia. Un amore che è perdono, che è misericordia. La misericordia de Dios no tiene límites, escribía el Papa Francisco en la bula de presentación del año del Jubileo Extraordinario, actualmente en curso. Siguiendo esta afirmación, la Universidad Pontificia Salesiana de Jerusalén organizó el jueves 10 de marzo un congreso sobre el tema. Compartieron el micrófono y el espíritu del encuentro un rabino, un juez musulmán, un sacerdote católico y como moderador, Monseñor Shomali, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén. È importante che mentre a Gerusalemme c'è tanta violenza, es importante que mientras en Jerusalén hay tanta violencia con puñaladas y disparos entre palestinos e israelíes, una voz diferente se hace entender. Una voz que habla de misericordia. Misericordia entre las diversas tradiciones, judaísmo, cristianismo e islam. Misericordia
nelle tre diverse tradizioni, giudaismo, cristianesimo e islam. Los ponentes afrontaron el tema a partir de la propia religión de pertenencia, indagando sobre la relación con la justicia e interrogándose sobre el origen y repercusiones en la vida concreta de la comunidad y del individuo. La misericordia es el ideal fundamental del Islam. Los musulmanes no debemos atacar a los otros. De esta manera pierden la idea principal del Islam y se apartan de la comunidad musulmana, de la fe y de los valores islámicos. Casi desde el principio pecamos, porque tenemos la capacidad de elegir, por tanto se nos da la posibilidad de equivocarnos. Pero porque nuestra esencia es buena y divina, nos permite volver a Dios. Debemos, por tanto, identificar en qué nos hemos equivocado, arrepentirnos sinceramente, y según el judaísmo, podemos inmediatamente volver a Dios, sin la necesidad de ningún acto externo de expiación. Esta es precisamente para nosotros la novedad en Jesucristo. Jesucristo desciende al infierno, no solo en el sentido teológico, sino a nuestros infiernos, hasta nuestras miserias. Cuando alguien se siente amado, puede amar. Uno no puede dar lo que no ha recibido. Ello porque es necesario recibir, porque los cristianos recibimos la gracia, el Espíritu Santo, en la Iglesia, en los sacramentos, la naturaleza divina, esta regeneración, en este amor, esta misericordia, para después dar misericordia. Después de cada intervención, los presentes, religiosos, laicos y estudiantes que acudieron en gran número a la sala de la universidad, tuvieron la posibilidad de poder hacer preguntas y dialogar con los ponentes. Después, la discusión siguió con reflexiones divididos en pequeños grupos. Es necesario para nosotros volver a este diálogo, volver a comprender qué es la misericordia, cuáles son los límites que tenemos, concretamente de manera práctica, en nuestra misericordia, que después hacen que miremos con sospecha o peor, que alimenten el fundamentalismo. Nuestros encuentros son importantes a fin de que nosotros, en nuestras comunidades, sepamos que existe otro camino. Son un testimonio de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros, que necesitamos para poder construir relaciones de respeto y amor entre cristianos, musulmanes y judíos. Si hay una visión unificada, unitaria sobre el tema de la misericordia, que sea compartida por las tres religiones, esta voz podrá alzarse sobre el resto de voces discordantes y hacer una diferencia en la vida de la población del lugar. Y que faccia una diferencia en la vida de la población aquí. En los últimos días del ciclo de peregrinaciones cuaresmales llevados a cabo en Jerusalén, los franciscanos se dirigieron a la capilla de la condena de Jesús. La zona que se encuentra en el convento de la Flagelación es también llamado litóstroto, palabra de origen griego que significa pavimento de piedra a causa del pavimento milenario que se custodia allí. El lugar recuerda la condena de Cristo en la casa de Pilatos, que se lavó las manos ante el clamor del pueblo que pedía la muerte de Jesús. En la celebración de la liturgia, las lecturas referidas al lugar santo explican los momentos en los que se infligió a Cristo un dolor profundo, el rechazo de los hombres. En su homilía, el padre Artemio Víteres se centró en el comportamiento de aquellos que no supieron reconocer al Salvador. Y los hombres repudiaron a Jesús, consumando el más grande crimen de la historia de la humanidad. La misa en esta capilla ha sido uno de los últimos pasos del camino cuaresmal recorrido por los franciscanos en los santuarios, que recuerdan la pasión del Señor. En este lugar se camina con Jesús y se repite una palabra fundamental. Aquí Jesús pasó y aquí Jesús nos amó. Esta es la manifestación del amor total que lo llevó hasta el Calvario. Dios ha amado tanto el mundo que dio a su mismo Hijo. Me ha amado y se ha dado a sí mismo por mí. Mi ha amato e si ha consegnato se stesso per me. Fieles y peregrinos se unieron a la comunidad
comunidad franciscana para rezar en este tiempo que precede a la semana más importante del año para el cristianismo. Es una óptima preparación, porque estábamos buscando un buen inicio espiritual para la Pascua. Estábamos buscando misas que fueran celebradas durante esta semana de permanencia aquí. Y nos hemos encontrado con esta misa de los franciscanos en el Litostroto. María Magdalena, su persona y significado. Esta es la figura bíblica en la que se centró el segundo simposio sobre las mujeres, que tuvo lugar en Magdala con ocasión de la Jornada Mundial de la Mujer. Un congreso con el importante objetivo de mirar dentro de las vidas de las mujeres, del pasado y también del presente, que contribuyeron y todavía contribuyen a la construcción de una sociedad mejor. Como María Magdalena o de Magdala, la poseída sobre la que Jesús hizo un milagro, que siguió y ayudó con el resto de mujeres hasta la crucifixión y tuvo el privilegio de ver al resucitado, y para la cual San Gregorio Magno tuvo palabras extraordinarias por hacer de Cristo su única razón de vida. María Magdalena nos ha enseñado en primer lugar cómo encontrar a Jesús en nuestro camino. Así, habla a nuestras vidas para que podamos ser como ella, transformadas por el encuentro con Jesús. Hoy podemos aprender a ser valientes. En su historia, también cuando Jesús fue crucificado y está muriendo en la cruz, María Magdalena junto a otras 3 mujeres se quedaron. Ella nos enseña que cuando las personas sufren, lo mejor que podemos hacer es quedarnos con ellas. A partir de este ejemplo, diferentes mujeres de diferentes nacionalidades y religiones se turnaron en el escenario, en el incomparable marco del Centro Magdala, para compartir con los presentes su trabajo entre las mujeres de Oriente Medio. Trabajar con los discapacitados o entre las mujeres beduinas en el desierto del Negev, o con las víctimas de terrorismo en Oriente Medio, o incluso en el estudio sobre las relaciones judeocristianas. Son historias de vida cotidianas diferentes, pero que ofrecen una esperanza para la humanidad. No importa que sean judías, cristianas o musulmanas, porque como hemos visto en el simposio, ha sido un grupo fantástico que tiene historias de vida por contar, historias de vida increíbles. Tenemos tendencia a pensar que hay miedo del otro, que es peligroso entrar en contacto con personas que son diferentes a nosotros. Pero lo que he descubierto en mi viaje personal y en mi trabajo, en las relaciones entre cristianos y judíos, es que no hay nada de todo eso, sino que de hecho estos encuentros me han hecho una mejor judía, más compasiva, más fuerte, más espiritual, y he descubierto que los cristianos con los que me he encontrado han sentido lo mismo. Un deber antiguo, que la historia de los últimos años se ha hecho todavía más urgente. Así ha definido el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, en la carta que ha enviado a los obispos de todas las diócesis, la tradicional colecta del Viernes de Pasión dedicada a Tierra Santa. No podemos quedarnos indiferentes. Dios no es indiferente. El cardenal Sandri recoge así las palabras del Papa Francisco exhortando a todos los fieles del mundo, más que nunca en este año jubilar, a mostrar misericordia y cercanía hacia nuestros hermanos de Oriente Medio, donde se experimenta el vacío y el miedo al abandono, la soledad y la incomprensión. Tiempo de pruebas y desafíos, tiempo de martirio, ha subrayado en su carta. Todo ello impone, continúa el cardenal Sandri, que ayudemos, que hagamos frente a las emergencias, que reconstruyamos y encontremos espacios, que creemos nuevas maneras y lugares de acogida, de asistencia. En Tierra Santa están nuestras raíces y nuestro corazón, recuerda también el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. Y es por ello que somos deudores de aquellos que han partido desde allí para llevar la fe al mundo, y que allí permanecen a pesar de los conflictos que siempre les han martirizado.
una iglesia que llama a las puertas de nuestra caridad, desde siempre y hoy con creciente urgencia. Terra Santa News es una producción del Christian Media Center en Jerusalén, Tierra Santa. Para obtener más información acerca del Terra Santa News y del Christian Media Center, le invitamos a visitar nuestra web pulsando el botón que encontrará en la parte inferior de la pantalla. También podrá suscribirse a nuestro boletín para ver nuestro canal de vídeos en directo desde Tierra Santa, así como visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube y también seguirnos a través de Twitter. Visite nuestra web de Terra Santa News.